Bendecido día, amados hermanos. Moisés Oliveros, su servidor y hermano. Doy gracias a Dios porque me permite nuevamente estar acá, desde Londrina, Brasil, grabando este video de una enseñanza que ya hemos compartido. Y he visto necesario compartirla a través de este medio porque es una forma de enderezar un poco lo torcido que se nos ha estado enseñando durante mucho tiempo. Bueno, si uno no oye otra cosa, pues siempre va a pensar de la misma manera, pero escuchar otra óptica siempre es positivo. Primero, para uno afirmar más lo que uno quiere, y segundo, si no está uno en lo correcto, pues oye otra óptica y puede hacer unos cambios allí. He escrito varios mensajes, varias predicaciones, y dentro de esas predicaciones escribimos 4 mensajes, 4 prédicas basadas en Proverbios 30, 18 y 19. 3 cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Y en este video vamos a compartir un fragmento del segundo rastro, que es el rastro de la culebra sobre la peña. Y queremos compartirlo porque hay una situación un poco oscura sobre un texto y queremos arrojar un poco de luz. Nos referimos a Lucas 5, 33 al 39, el cual vamos a leer en la versión de Reina Valera. Lucas 5, 33 al 39. La pregunta sobre el ayuno es el título que le da aquí el editor. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Esta
es la porción bíblica más utilizada para introducir doctrinas nuevas y extrañas a la iglesia. Cuando la serpiente quiere marcar o dejar el rastro sobre la iglesia, ella utiliza este pasaje para introducir doctrinas extrañas y raras, alegando que son vino nuevo y que todo aquel que no las acepte es porque es un odre viejo. Ellos dicen que Jesús y sus enseñanzas son el vino nuevo y que los fariseos son odres viejos y vino viejo, que eso era lo que Jesús había dicho. Así es que sacan del contexto esta parábola de Jesús y la serpiente entonces hace una huella a través de doctrinas sobre la iglesia. Pero esto no es lo que nos enseña esta parábola. Ellos dicen lo siguiente: el vino nuevo representa a Jesús y su doctrina y necesita odres nuevos para esta, y los fariseos son los odres viejos. Y por eso Jesús no podía vaciar su vino en ellos para que no se perdiera. Esta es la enseñanza que siempre usted y yo hemos oído. Ahora bien, si esto es cierto, si esto fue lo que quiso decir Jesús, yo les asigno la tarea siguiente. El ayuno, que fue la pregunta, que fue objeto de la pregunta, ¿a qué pertenece? Ahora bien, si esto es cierto, que eso fue lo que quiso decir Jesús, yo les asigno una tarea para la casa. Vamos a responder la siguiente pregunta. Usted va a responderme la siguiente pregunta. El ayuno, que fue el objeto de la pregunta y la respuesta, ¿de qué lado están? ¿Del nuevo o del viejo? Porque si pertenecen al nuevo, entonces, ¿por qué los discípulos no ayudaban? Tendrían que hacerlo aún estando el esposo con ellos. Es parte de lo nuevo. Y los fariseos estarían haciendo lo nuevo también. ¿Esto no es cierto? Y si el ayuno es parte de lo viejo, entonces, porque Jesús dice que cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. O sea, tendrían que volver a lo viejo. Y Jesús mismo participó de lo viejo cuando ayunó. Tarea para la casa. Investigue eso, hermano. ¿De qué lado estaría el ayuno? Yo realmente difiero de esta manera, cómo se ha interpretado, cómo se ha sacado esta parábola del contexto. Y voy a dar mi opción para que usted escuche algo diferente a lo que normalmente ha escuchado. Vamos a mirar varios aspectos. Primero, este pasaje aparece registrado en Mateo, en Marcos y en Lucas. De modo
que para estudiarlo hay que leer los tres. Segundo, Mateo dice que los que hicieron la pregunta son los discípulos de Juan el Bautista. Marcos dice que fueron los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Y Lucas solo dice ellos, refiriéndose a los que estaban presentes. Por lo que podemos concluir que mínimo, entre los que estaban allí haciendo la pregunta, el 50% eran discípulos de Juan el Bautista. Correcto. Tercero, nuestro amado Jesús amaba a Juan el Bautista y también amaba a sus discípulos. Y estos habían sido enseñados por Juan, que Juan era el amigo del esposo. Eso está en Juan 3:29. Y Jesús era el esposo. O sea, ellos sabían de lo que estaba hablando Jesús cuando decía que era el esposo, porque ya Juan se los había enseñado. Así que sin lugar a dudas, esto no fue el encuentro que normalmente pasaba con los fariseos. Si tenemos que el 50% de los interlocutores eran discípulos de Juan el Bautista, podemos deducir que Jesús, que amaba a Juan el Bautista y sus discípulos, está teniendo con ellos un diálogo amistoso. Está tratando con los discípulos de su primo, de aquel que anunció, de aquella voz en el desierto que preparó el camino. Entonces, Jesús tenía una conversación amistosa con ellos. Cuarto, difícilmente Jesús iba a considerar a los discípulos de Juan el Bautista como personas cerradas, obcecadas, de mente cerrada, como odres viejos desechados por Dios. Jesús no iba a hacer eso, hermano. Jesús no iba a tratar así a discípulos que habían sufrido por causa de seguir las enseñanzas de Juan el Bautista. Quinto, los que enseñan de esa manera prefieren utilizar Mateo y Marcos y no Lucas, para no enfrentar el verso 39 de Lucas, donde dice que el vino añejo es mejor. Algunos lo usan, pero cuando llegan al 39, ahí se confunden, se enredan. Por supuesto, si se empezó mal, van a terminar mal. Ahora, ¿cuál es la opción? ¿Qué enseñanzas entonces hay en esto, en esta parábola? Ubiquémonos en el escenario y recordemos, como hablamos, de que hay una conversación amistosa y se hace una pregunta razonable. ¿Por qué? Si se debe ayunar
ayunamos, y bueno, ¿por qué ustedes no ayunan? Pues una pregunta razonable. Ahora, Jesús amistosamente simplemente lo que hace es, sabiendo que ya Juan le había hablado de que Jesús era el esposo, Jesús le dice, bueno, ¿cuál es el propósito del ayuno? Buscar el rostro del Señor, buscar su presencia. Entonces, en este momento, no se necesita hacer el ayuno porque yo estoy aquí con ellos. El esposo está aquí con ellos. Estamos de boda. Aquí está. Pero en un momento el esposo le será quitado, entonces ayunarán. Y Jesús le dice, no ayunar en una boda es tan normal como no echar vino nuevo en odres viejos y como no remendar un vestido viejo con una tela nueva, con un pedazo de tela nueva. Es igual. O sea, hay un orden. Es una simple comparación. Así como no se hace esto, tampoco se hace esto y tampoco se hace esto. ¿Cómo creen ustedes que se fueron los discípulos de Juan? Se fueron ofendidos porque Jesús los llamó odres viejos. ¿O se fueron complacidos con la respuesta? ¿Cómo se fueron los discípulos de Juan? Que eran el 50% de los interlocutores mínimos. Yo creo que se fueron complacidos con la respuesta. Complacidos. Ahora, hermanos, vamos al sentido común. Vamos al sentido común. Yo tengo en mis manos, en mi mano derecha, tengo un odre viejo con vino viejo. Y en mi mano izquierda tengo un odre nuevo con vino nuevo. Si a mi casa llega un visitante importante, alguien a quien yo le debo respeto, admiración y consideración, digno de mi admiración, ¿qué le voy a servir yo? ¿Le voy a servir el vino nuevo que está en el odre nuevo o le voy a servir el vino viejo que está en el odre viejo? ¿Qué le voy a servir? ¿Verdad que le sirvo del vino viejo? Un odre viejo no necesita ser probado. Ya él fue probado, ya cumplió su misión. Un odre nuevo aún no ha sido sometido a presión, a trabajo. No. Cuando le echen el vino nuevo, entonces sí va a ser sometido a presión y a trabajo. Y todo lo que va a hacer el odre nuevo con el vino nuevo, va a ser para llegar a ser como el odre viejo con el vino viejo. De calidad. Por eso en el mercado, el precio del odre viejo con el vino viejo es más caro, porque ya fue probado. Este todavía le falta, todavía le falta. Ahora, ¿está viendo, hermanos?
Ahora, hay... Así que, hermanos, después de esta enseñanza, la serpiente no se puede escudar de que va a traer vino nuevo. Y lo que trae realmente son enseñanzas y doctrinas extrañas. Después de esto, con el entendimiento que usted está recibiendo, ya usted está preparado. No es que no nos vamos a someter a algunos cambios. Sí, los cambios son buenos, pero después que hayan sido probados. Después que hayan sido probados. Después de que esos cambios y esas doctrinas realmente hayan sido probadas, que no son un manjar venenoso para el pueblo. Ahora, hermano, yo tengo un alma de poeta. Y cuando estaba escribiendo esta enseñanza, mi alma de poeta no se resistió. No se resistió, hermano. Y escribí un cuento que voy a narrar. Antes de empezar con el cuento, vamos a ubicarnos en la realidad que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el tiempo de Jesús era un pueblo esclavo, era pobre, estaba agobiado por los impuestos, por la carga impositiva que le tenía el Imperio Romano, y aún los mismos hermanos de ellos eran saqueadores del mismo pueblo, y el sacerdote, era gente humilde. Era gente humilde que no tenía el guardarropa que tal vez usted y yo tenemos, que abrimos el guardarropa y tenemos una buena cantidad de camisas, una buena cantidad de pantalones. Mi esposa tiene una buena cantidad de vestidos, una buena cantidad de zapatos. Esa no era la realidad que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Quizás alguno que otro. Por eso Jesús dijo: el que tenga 2 capas, que le diga que no tiene ninguna. Era poca la gente que tenía esa posibilidad. Los demás, en su mayoría, tenían un solo vestido, el que tenían puesto. Y muchas veces también eran vestidos viejos. De modo que existía el arte de remendar vestidos viejos. Pero tenían que saberlo hacer. Voy con el cuento. Había 2 humildes pastores que pastoreaban sus ovejas en verdes pastos y frescas aguas. Compartían sus penas y también sus alegrías. Se daban las buenas y las malas noticias, pero eran felices. En esas largas jornadas de trabajo que les tocaba bajo el sol, a veces bajo la lluvia, pero con ese arduo trabajo llevaban el pan a su casa.
Sus esposas se regocijaban en esos escasos momentos que tenían para compartir juntos. Y una de ellas, sabiendo que su esposo cumplía años, le empezó a tejer con sus manos temblorosas un hermoso paño. Así, todos los días, ella mezclaba sus costuras con sus oraciones por su amado esposo. Y esperando el momento que el esposo regresara de allá del campo. Así que día tras día el paño crecía, aumentaba en tamaño por el bordar y el duro trabajo de la esposa que ansiaba que de aquella jornada su esposo regresara. Llegó el momento. Regresaron los dos amigos a su casa, cada uno a su hogar. Y llegó el cumpleaños de uno de ellos. Y la esposa emocionada le entregó el hermoso paño que había tejido. Y los cuatro se regocijaron mucho. Y compartieron. Pero tocó nuevamente la temporada de ir a pastorear nuevamente. Así es que el pastor que había recibido el paño en el regalo de cumpleaños de su esposa, lo dobló con mucho cuidado, con mucho amor, y lo colocó entre las pertenencias que se iba a llevar para la jornada de pastoreo que tenían por delante. Y así se despidieron con la esperanza de volver. Partieron nuevamente los dos pastores hacia las montañas o hacia los valles donde le tocara hacer el pastoreo de las ovejas del rey. Ellos allí estaban, con sueño, pero alegres, felices. Y una noche compartieron y fueron a dormir. El que tenía el paño lo colocó sobre su cabeza y durmió. Y mientras estaban durmiendo, algo de repente los despertó. El balido de una oveja los despertó. Ellos corrieron, callado en mano, lo tomaron y se dirigieron hacia donde habían escuchado el balido de la oveja. Allí quedaron sorprendidos porque una mala bestia tenía entre sus garras a una indefensa oveja. Sin pensarlo, sin pensar en los riesgos y en el peligro, uno por un lado y el otro por el otro, tomaron a la bestia y le arrebataron la oveja que tenía. Pero antes de irse la bestia, tiró un zarpazo y rompió el vestido de uno de ellos. En ese momento no les importó, porque la satisfacción de haber logrado arrebatarle la oveja de las fauces de la bestia fue mayor. Se regocijaron, curaron la oveja y fueron nuevamente a su regazo a descansar. Cantaron alabanzas y dieron gloria a Dios por esa victoria que habían tenido, porque no habían perdido la oveja. Al otro día, al levantarse y al sol aparecer,
El pastor que tenía el paño nuevo miró hacia su amigo y vio la rotura en el vestido. Y le dio un gran dolor, porque cuando regresaran a sus casas, su amado amigo iba a tener la vergüenza del vestido roto. Entonces, él miraba el vestido roto de su amigo y miraba su paño que le habían dado, que estaba colorido y hermoso. Y él decía: no le puedo dar este paño a mi amigo para reparar su vestido, porque el daño va a ser peor. Así que cada día él tomaba el paño y secaba el sudor de su amigo, secaba sus lágrimas, secaba su propio sudor y secaba sus propias lágrimas. Cada noche ponía el paño sobre sus rodillas para orar. Y así lo hizo día tras día, utilizando su paño nuevo para él y para su amigo. Y un día, después de usar bastantes veces el paño, después de haber secado muchas lágrimas de su amigo, mucho sudor de ambos, él mira el paño. Y ahora el paño no estaba colorido. Ahora el paño no estaba hermoso y floreciente como cuando se lo regalaron. Ya había pasado el trabajo. Ya había secado lágrimas. Ya había soportado rodillas. Ya había lavado pies, secado pies. Y ahora estaba descolorido. Y este pastor, cuando ve su paño descolorido y viejo, y mira el paño, y mira el vestido del amigo, y ve que tienen la misma apariencia, él se regocija y dice: ahora mi paño sí le sirve para reparar el vestido viejo de mi amigo, porque tiene la misma apariencia. Así que cuando regresaron al pueblo, ya su amigo no iba a tener la vergüenza del vestido roto, sino que fueron y se regocijaron nuevamente con su familia. Cuando a oídos del rey llegó lo que había hecho el amigo, el rey llamó a los pastores con su familia y les dio vestidos nuevos y los nombró reyes en medio de su pueblo, asesores en medio de su pueblo. Amado hermano, hay hijos de Dios, hay siervos que están con un vestido viejo. No podemos remendar esos vestidos viejos
con cosas nuevas, filosofía, doctrinas raras. No. Lo que vas a poner en el vestido de tu hermano para cubrirlo, que sea algo que haya sido tratado, que sea algo que haya sido probado. ¿Entiendes, hermano? ¿Entiendes? Antes de dar tu opinión, dobla tus rodillas. Antes de dar tu opinión, seca las lágrimas, seca el sudor. Somete eso al trato de Dios en tu vida. Y entonces podrás dar un beneficio y no tanto daño que se ha hecho en las iglesias con doctrinas raras y extrañas. La serpiente marcando su huella por medio de la doctrina en la iglesia. Dios te bendiga y que tú puedas tener otra visión, otro enfoque de lo que es un odre viejo que ha pasado el trabajo. ¿Cuál es el propósito del vino nuevo con el odre nuevo? Convertirse en un odre viejo, llegar hasta el final. Y eso, el odre viejo lo ha logrado. Aleluya. Dios te guarde. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré.